para todos los amigos, todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en la fe, para todas las personas que nos visitan, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. Programa de los días martes donde nos reunimos con un grupo de panelistas en torno a la palabra del Señor, siempre con el objetivo de poder edificar las vidas, las personas, de poder llevarles un mensaje de formación y obviamente de alimento espiritual hacia cada uno de ustedes. A través de este, vamos a llamarlo vehículo o esta forma, digamos, de poder llegar hasta sus hogares directamente sin que usted tenga que movilizarse hacia ningún lugar, sino que usted pueda recibirlo a través de su teléfono, de su computador o incluso de su televisor. Procuramos siempre a través del contenido de este programa poder llegar a su hogar, vuelvo y le digo, o a su familia y poder llevar un mensaje de bendición en diferentes aspectos. En varios momentos hemos tocado temas referentes a la parte que es eminentemente profética. Han habido momentos en los cuales hemos hablado también de lo que hace alusión a las parábolas de Cristo. En algunos momentos hemos hablado también de lo que son algunos libros también proféticos e inclusive hemos hablado de temas tan polémicos y tan digamos complicados de alguna manera de analizar, como el caso de cuando hicimos el Opus Dei, el programa del Opus Dei. Son programas que seguramente no los encontrará uno muy cotidianamente y nosotros lo que hacemos es tratar con el poco conocimiento de alguna manera que tenemos, pero siempre sí pudiendo tratar de aportar a sus vidas de la mejor forma. Bien, antes de presentar a mis panelistas y de arrancar ya de una forma digamos, efectiva lo que es el tema en esta noche. Quiero presentar disculpas porque el día martes normalmente es el día que presentamos este programa y pues hoy estamos en un horario distinto del día jueves. Nos tocó mover los servicios, las reuniones y como les digo, presento disculpas porque pues se presentó algo de último momento. Incluso en el caso mío, prácticamente no podía estar, digamos, se me complicaron algunas cosas, temas de horarios y demás, y la idea era poder transmitir el programa en vivo, y lastimosamente se presentaron diferentes cosas y eso nos afectó para que pudiéramos salir al aire el día de martes. De todos modos, quiero presentar excusas en esta noche. Igual coloqué un mensaje a través de las redes sociales pidiendo de que tuviéramos en cuenta esto, de que a lo mejor el día de hoy era que íbamos a presentar el programa, pero no está de por más, una vez más, volver a aclarar la situación. Entonces esto para que lo tengamos en cuenta y pues siempre trataremos de no tener que modificar los horarios ni los programas como están establecidos. Bien, habiendo dicho esto, ahora sí, paso a presentar a mis dos panelistas que me acompañan en esta noche. Recuerde usted que hemos venido hablando sobre un tema que hace alusión a una de las profecías escritas por Daniel en el Antiguo Testamento y donde hace clara alusión a que la ciencia aumentará. Así de que seguiremos hoy con el tercer y último capítulo de lo que tiene que ver con estos aspectos de la ciencia, cómo ha aumentado y cómo ha afectado las diferentes latitudes del ser humano, de los cristianos y no cristianos. Trataremos de avanzar esta noche y concluir este tema. Copastor, le doy la bienvenida en esta noche, le doy las gracias por estarnos acompañando y si Dios lo permite por poder desarrollar este tema en su tercera parte, donde hablaremos de lo que es el aumento de la ciencia. Bienvenido a este nuevo faro. Buenas noches a usted, pastor, a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a usted en especial, una bendición muy grande de parte del Señor para usted y para su familia. Estaba mirando por allí lo de las redes sociales justamente
y me encontré, ¿no? Personas que nos han escrito, mire, de Argentina, de Venezuela, de Panamá, de España, de Chile, de México. Hay un pastor que esta semana nos saludó desde México. No tengo el nombre de él ahorita aquí. Posiblemente lo tenga para la próxima reunión o el domingo hablaremos de él. Seguramente él nos está viendo, nosotros lo saludamos igualmente a su congregación. Gracias por estar con nosotros aquí en la palabra y bendecimos a todos los hermanos de México. Aparte que tenemos muchos amigos, ya que nosotros tuvimos también una estadía en los Estados Unidos y conocimos muchos hermanos mexicanos. Así es que a ellos los saludamos y los bendecimos también. Esto es para mostrar justamente que estos programas muchas veces no sabemos a dónde puede llegar, ¿no? Y mire la palabra cómo se ha extendido. Y eso también, aunque no lo crean, es profecía. La palabra del Señor dice, se llevará hasta el último rincón y entonces ahí sí vendrá el fin. Entonces esto es profético, el hecho de que la palabra del Señor llegue a muchos lugares. Bien, hoy vamos a entrar en el último programa, seguramente ya esto de la ciencia aumentará. Cuando fuimos a comenzar, antes del telón, aquí, cuando nosotros nos reunimos antes, dialogábamos y este sería el último programa y dijimos, vamos a terminarlo porque de todos modos vienen las fiestas de las que nos habló el pastor el domingo pasado, que son muy importantes. Mire, hay cosas que son importantes y otras muy importantes. Y yo creo que si bien es muy importante conocer estos temas como lo de la ciencia y demás, no es de menos decir que es muy importante y quizás más importante lo que se confiere con la venida del Señor y sobre todo con lo que tiene que ver con sus fiestas. Entonces por eso para nosotros es más saludable ahorita hablar de las fiestas del Señor y seguramente tocaremos en un futuro nuevamente esto de la ciencia si es que el Señor no ha venido a este lugar a recoger a su iglesia. Entonces vamos a terminar. Seguramente no llegaremos al final de cada conclusión, pero nosotros daremos unos tips en el cual invitamos a ustedes para que investiguen, que no solamente se queden con lo que nosotros mencionamos acá, siempre ha sido una invitación, que si nosotros vamos a la congregación y nos dicen, el Señor dice allí que yo soy el camino, la verdad y la vida, no se queden con eso. Vayan a la palabra de Dios, busquen qué significa camino, qué es verdad, qué es vida, escuchen a otras enseñanzas de eso. Es decir, no se queden solamente en una sola cosa porque ese es el gran problema de muchas congregaciones erróneas, que toman una palabra y no se mueven de ahí, no abren los ojos. Y uno tiene que abrir los ojos a muchas cosas y dice la palabra del Señor, retener lo bueno, desechar lo malo. Bienvenidos y esta noche estaremos hablando nuevamente de esto de la ciencia de los últimos días. Siga, pastor. Antes de presentar a mi hermano Edson, déjeme le hago una pregunta, copastor. ¿Será que esta noche sí tenemos respuesta de lo que nos ha venido diciendo desde el programa uno? Vamos a ver, o de pronto se la dejamos para que investigue la iglesia. Vamos a ver. Ok. Lo pregunto porque es que nos ha venido amenazando todo durante estos dos programas de que nos va a dar la respuesta y no nos la ha dado. Bien, yo también me uno a lo que es el saludo hacia los hermanos que nos ven desde otras nacionalidades, de otros países. La semana pasada, recuerde usted de que les hablé, les di inclusive hasta los nombres, ¿no? De las dos personas que se habían eh, unido a uno de los programas de la iglesia, específicamente al despertar, que es la oración que tenemos matutina los días lunes y viernes específicamente y que conduce el copastor. Le mencioné de que, lo dije al aire, de que había una persona de Perú que nos había escrito y igualmente una persona de México. Y sí, son varias naciones en las que, gloria a Dios, nos han contactado y casi siempre dándonos por lo menos un saludo de bendición, inclusive como seguidores de la página de la Iglesia Cristo es mi bendición. Así de que saludos a cada uno de ellos. Esta semana se unieron dos personas más, por ahí vi seguidores a lo que es la iglesia de una forma virtual. No tengo en este momento acá los nombres,
pero sí vi la notificación hace un par de días de que 2 personas nuevas se nos unieron y pues todo sea para la exaltación del Señor y ojalá podamos cumplir a cabalidad, primero que nada con el Señor y después con ustedes, hermanos, en cuanto a las expectativas que pueden tener con respecto a la iglesia. Ahora sí, voy con mi segundo panelista en esta noche y dándole las gracias, saludándolo, bendiciéndolo y esperando de que esta noche tengamos un estudio maravilloso en cuestiones de la palabra. Bienvenido en esta noche a un nuevo capítulo del Faro, hermano Exxon. Bienvenido a esto de la ciencia aumentará. Bendiciones. Mire que a mí ya se me olvidó hasta cuál fue la pregunta del copastor el primer programa. Con eso le digo todo. Pero bueno, ojalá la responda. Pastor Miguel, muy buenas noches. Copastor Jairo, amada iglesia, hermanos, amigos, familiares y personas que nos siguen a través de las redes sociales de distintas latitudes del mundo. Yo también me uno en ese amor fraternal, dándole la gloria primero al Señor por permitir de que semana tras semana, de alguna forma, pues estemos entrando allá en su hogar, indiferentemente del país de donde usted radique. Hablando de personas de diferente nacionalidad, déjame tomar un segundo, Pastor Miguel, si me lo permite, para saludar desde este momento a mi pastor allá en Paraguay, el pastor José Cubillos, con quien estuve interactuando la semana pasada. Pastor, muchas gracias por tomarse el tiempo para cruzar un par de palabras conmigo o con nosotros a través de la iglesia Cristo es mi bendición. Sabe perfectamente que estamos ahí orando por esa petición del corazón que ya le hemos mencionado y conforme a la voluntad de Yahweh, seguramente lo podremos llevar a cabo. Así que muchas gracias, saludos también a su señora esposa, a Giancarlito, que lo apreciamos mucho. Y sí, pastor, la ciencia se aumentará y se aumentó definitivamente. En estos últimos 2 programas hemos podido desglosar esta profecía en lo que yo considero 2 aspectos que la ciencia le ha traído a la humanidad. La ciencia de bendición, con claridad, pero también que con la ciencia de maldición. Y hemos aprendido, incluso hemos sido edificados nosotros como líderes de congregación, y nos ha ayudado a abrir un poquito más la perspectiva, discernir mejor todo lo que está alrededor de nosotros en cuestiones de conocimiento y ciencia. Esta noche vamos a culminar este tema juntamente con la ayuda del Señor, donde, bueno, nos faltan pedacitos ahí que aportar, que se nos quedaron del primer y segundo programa, y de eso se trata, de finalizar con la mejor intención de poder enseñarles a ustedes y también, pues, con la misma sugerencia de siempre. Por favor, tengan su Biblia, su papel, su lápiz, la actitud de enseñanza y que el Señor nos revele lo que tiene preparado para nosotros. Pastor. Muchas gracias, hermano Exxon. Sí, trataremos en esta noche concluir de una forma eficaz lo que no se nos quede por ahí o se nos haya quedado como suelto, digamos, como volando en los anteriores programas. Trataremos esta noche de cerrar y de poder concluir dándoles lo que es una completa expectativa en todos los sentidos referentes a este tema. De antemano también a las personas que comparten este tipo de programas, les bendecimos, gracias por compartirlo a sus contactos, hacia otras personas, por viralizarlo, les bendecimos y que Dios ministre sus vidas de la mejor manera igualmente. Bien, vamos a abrir ahora sí la escritura y hoy voy a invitarlos para que estén abriendo la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versos 17 al 19. Libro del Apocalipsis, capítulo 9, versos 17 al 19. Voy a utilizar la versión Reina Valera y dice así la escritura: así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre,
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Verso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hasta ahí la escritura. Alguna vez, tal vez en algunos de los primeros estudios que tuvimos aquí en este programa, precisamente en plena época de pandemia, hablamos de los juicios de Dios, ¿cierto? Y estuvimos hablando específicamente de los 21 juicios de Dios que aparecen en la Biblia, allá en el Apocalipsis. Aparentemente usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo de la ciencia? Una de las cosas que en su momento tocamos, recuerdo mucho en ese programa o durante esos programas, es que precisamente figuras como las que se mencionan en pasajes como este, indudablemente no son fáciles de interpretar para el ser humano. Pero recuerdo también igualmente que en ese entonces algo de lo que comentamos y se dijo en este espacio es que muy seguramente lo que estaba haciendo Juan en ese momento era traer a comparación, digamos, lo que para él en ese momento era lo más fácil, digamos, de poner como ejemplo, ¿cierto? Y tal vez una combinación de cosas que seguramente no son muy lógicas o que no son muy naturales, llamémoslo de una manera, para cualquier persona, cualquier lector. Pero sí dijimos en este momento que muy probablemente se estaba refiriendo, por ejemplo, a cuestiones de armamento, del que seguramente en ese entonces no había ni siquiera el menor conocimiento de lo que iba a ocurrir, pero que hoy en día nosotros sí lo podemos ver. Y menciono esto porque la semana pasada recuerdo que hablamos, inicié mencionando cuestiones referentes a que uno de los aspectos en los que el ser humano todavía es su talón de Aquiles y es lo que ellos pretenden o digamos en algún momento es la inmortalidad justamente del ser humano, es decir, que el ser humano no muera, no desaparezca, digamos, de acá, que entre otras cosas, sabemos claramente, los que conocemos de la palabra, que es un juicio dado directamente por Dios, ¿no? De que la muerte va a ser algo que va a tener que vivir la humanidad a causa justamente del pecado. Hago la excepción, obviamente, de los que el mismo apóstol Pablo menciona que seremos transformados y que iremos en el momento del arrebatamiento a la presencia de Dios. Pero a excepción de ese grupo de personas, todos tendrán que pasar por lo que es la primera muerte, o sea, la muerte de este cuerpo. Ahora bien, cuando uno analiza pasajes como este, como el que acabé de ver, donde se menciona de que hay una gran mortandad de personas, automáticamente me recuerda, y no sé si ustedes tal vez traen a su memoria lo que ocurrió hace un par de semanas, cuando justamente la primer ministra de los Estados Unidos, perdón, primer ministra no, la presidenta del Senado creo que estuvo en Taiwán. Y usted recuerda la cantidad de armamento, la cantidad, el desfile militar que hubo, y no estoy seguro si todavía inclusive esté, digamos, todavía el ejército chino patrullando, digamos, esa zona de Taiwán. Pero algo de lo que a mí me llamó la atención y algo de lo que yo pensaba en ese momento es, mire ese armamento tan poderoso, y eso que solamente nos estaban mostrando una partecita, ¿no? Una pequeña porción, llamémoslo así, y uno sí queda con la boca abierta de ver un desfile de esa capacidad tan tremenda que puede tener una nación, como es el caso de China, y que obviamente, al igual que ellos, seguramente también naciones como los Estados Unidos, como Rusia, como Japón tal vez, y tal vez otros países que en este momento a lo mejor se me escapen, pero que indudablemente tienen ese tipo de armamentos, que probablemente son a los que se está refiriendo Juan en este pasaje que acabé de leer hace algunos momentos. Copastor, voy con usted. Bien, hay temas
para dar respuesta a la pregunta que ya se les olvidó. Les había hecho la pregunta que allá, voy a leer el pasaje para que lo tengamos en cuenta. Ya el libro de Génesis, esto es capítulo 2, el versículo 17, donde el Señor ha hecho su creación, ya tiene a Adán, a Eva allí creados, y entonces les dice, el versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ya en el capítulo 3 se menciona que entonces el hombre desobedece, va y come de ese fruto, y entonces viene la separación de Dios. La pregunta que les hacía era si de pronto este árbol de la ciencia que menciona allí tendría alguna relación con eso de que la ciencia se aumentará al final de los tiempos. Bien, para poder entender eso, yo me quiero referir que dentro de la palabra de Dios hay cosas que son doctrinales y hay cosas que son de opinión, sapiensales, de sabiduría. Las doctrinales, generalmente esas no cambian, o eso es la razón de ser, esas no cambian. Por ejemplo, dentro de la doctrina sabemos cuando el Señor dice que todos debemos ser bautizados, ¿no? Cuando la palabra dice debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, y si no, nada, eso no lo podemos cambiar. Hay cosas donde dice que no debemos practicar la pornografía, no podemos ser mentirosos, borrachos, tener preferencias sexuales distintas a la que la naturaleza nos dio, porque si no eso es condenación. Digamos que esas cosas que están allí dentro de la palabra de Dios y que son doctrinales no se cambian, porque simplemente se cumple o se cumplen, son como órdenes entregadas por el Señor. Pero hay cosas que sí son de opinión y que esas puede que de pronto usted no esté de acuerdo con nosotros, puede que usted no esté de acuerdo con el pastor a la iglesia donde usted asista, puede que usted no esté de acuerdo con ninguno en este mundo. Y eso no quiere decir que el hecho de que su opinión sea distinta en ciertos aspectos y en algunos puntos, no quiere decir que de pronto usted pierda la salvación, porque hay cosas que no están regidas para que sean de salvación. El pastor acaba de mencionar un pasaje allí en Apocalipsis. Algunos interpretan que esos caballos que menciona allí el Apocalipsis son hoy en día estas máquinas de guerra, los carros estos de guerra que se utilizan hoy en día. Algunos lo interpretan. El hecho que de pronto usted no esté de acuerdo de eso y diga, no, es que la Biblia dice que son caballos y esto, tranquilo, usted puede tener su opinión, otras personas pueden tener otra opinión distinta, pero esas son de interpretación, son opiniones. Esas, así nosotros tengamos cada uno una opinión distinta, no quiere decir que nos vamos a condenar. A eso es a lo que me refiero. Hay cosas dentro de la palabra de Dios que son de opinión y esas no estrictamente no nos condenan o nos salvan. Simplemente son de opinión. Eso hago claridad es porque esto que estoy leyendo acá es de opinión. Usted puede estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Puede no estar de acuerdo. Y yo no me voy a poner bravo, tranquilo. De todos modos no me voy a disgustar con nadie si usted no está de acuerdo conmigo. Pero eso tampoco quiere decir que entonces porque no está de acuerdo conmigo o con nosotros en el caso, no va a perder su salvación, tranquilo. No por eso lo va a hacer. Es simplemente una forma de interpretación. A ver, ¿cómo lo veo yo? Cuando pasa lo de allí, lo de la ciencia, que el Señor les dice, mire, tienen todas las cosas de este mundo. Es que a veces uno se pone a pensar, imagínense cuántos árboles hay en el mundo, cuántas plantas, cuántos frutos. Imaginen, y solamente les dice, de uno no pueden comer, de uno. El resto, mire, de todo podrían comer en este mundo. Y justo el que les gustó fue el que el Señor les dijo, de este no van a comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué ocurre cuando ellos comen de ese árbol? Dice que sus ojos son abiertos a ciertas cosas. Y consecuencia de eso, ¿qué ocurre? Que hay una separación entre el Dios Todopoderoso y los hombres. Ahí empezó la caída del hombre. Solamente cuando hubo la desobediencia y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo lo relaciono yo con el tiempo moderno de hoy en día y que habla de la ciencia? Porque la ciencia hoy en día sabe lo que está haciendo, que está separando, como lo ocurrió allá en el Edén, está separando al hombre de Dios. Y eso lo podemos ver a través de todas las cosas que se están dando hoy en el mundo.
La ciencia, cada que vamos aumentando los años, que va pasando lo que el ser humano va descubriendo, ¿qué está pasando? Nos está alejando de Dios, así como le pasó a Adán y Eva que se separaron de Dios, así nos está pasando a nosotros, el ser humano. Dígame si a través de la ciencia no se le enseñó a la gente, y hoy hay en muchos colegios, universidades que siguen enseñando que hubo un Big Bang. Eso no se hablaba antiguamente, en la época de Adán y Eva o en la época de David se hablaba de un Big Bang, no. Pero como la ciencia ha venido creciendo, el hombre un día se le dio por decir que no, que nacimos de un Big Bang. Y hoy medio mundo, si usted habla con los estudiantes de una universidad o cualquier lado, ellos creen estrictamente en eso. Entonces dése cuenta, sí, al aumentar la ciencia, al hombre sentirse, ¿no?, que puede tener una posesión más alta, que fue lo que le pasó a Adán y Eva, que les dijeron serán abiertos sus ojos. Cuando el ser humano empieza a abrir como los ojos a esas cosas que cree que son verdad, hay una separación entre Dios y los hombres. Entonces esa es la relación que yo le encuentro entre lo que es la ciencia que está mencionando allí en Génesis y la ciencia que se da hoy en día. La ciencia lo único que ha hecho a través de toda la historia es separar al hombre de lo que es la integridad de Dios. Yo quiero mostrar esto, no solamente me voy a quedar con esos ejemplos que di antes, sino quiero hablar incluso que del mismo pensamiento del ser humano también hemos cambiado y nos hemos alejado de eso. Años antes del Señor Jesucristo de haber nacido, nosotros fuimos influenciados por toda la cultura griega, por toda la cultura romana, por todos esos lugares. Si ustedes, y seguramente muchos de ustedes pasaron por la escuela, bueno, algunos de pronto solamente pasaron, otros no solamente pasamos, sino también estudiamos cosas que se llamaban la filosofía. La filosofía es el fundamento casi que de todas las sociedades hoy, modernas, incluso hasta la política. Eso nació allá con Grecia, con todos esos grandes filósofos. Estoy hablando de Aristóteles, estoy hablando de Sócrates, estoy hablando de Platón. Todos esos grandes filósofos que existieron en la antigüedad fueron los que dieron muchos fundamentos de lo que es la sociedad moderna. Ya le digo, no solamente en el campo político, sino en la forma de vivir las sociedades. Esos filósofos, ¿no? ¿Quién lo creyera? Esos filósofos como Aristóteles, ya le digo, Platón, Sócrates, todos estos filósofos de la antigüedad, Descartes incluso, ellos tenían una concepción distinta. Ellos creían en que sí existía un Dios. Miren lo que son las cosas. Los filósofos de esa antigüedad creían que todo partía de un Dios. No estoy hablando de que creían en Jehová, porque convengamos de que Jehová era el Dios hebreo. Para esos tiempos, digamos, el pueblo griego adoraba otro tipo de dioses, ¿no? Como Apolos y como, bueno, una cantidad de seres mitológicos. Pero creían en un Dios. O sea, para ellos el origen del mundo y de la vida era a partir de un Dios. Eso fue lo que pensaron los antiguos filósofos, donde se solidifican lo que son las sociedades modernas. ¿Eso ha cambiado? Sí ha cambiado. Y yo le puedo mencionar los filósofos modernos, los de nuestro tiempo. Estoy hablando de Carlos Marx, estoy hablando de Federico Nietzsche, estoy hablando de Jean-Paul Sartre, que es francés. Todos estos filósofos modernos que han llegado a decir, no, que ese Dios no existe, que eso es un invento. Carlos Marx se atrevió a decir en una de sus famosas frases, la religión es el opio del mundo, para denigrar de que la religión era la destrucción de todas las sociedades. Todo el comunismo moderno se basa en eso, en que Dios no existe. Entonces nótese incluso cómo el pensamiento del ser humano sí ha cambiado a través de eso. Cosas como las que hizo Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. ¿Qué fue lo que hizo él? Decir que no, que nosotros somos influenciados por ciertas características, y hoy todo lo que es la psicología se basa en eso, lo que es todo eso de las artes marciales, el yoga. Por eso nosotros no estamos a favor de muchas de esas cosas, porque eso es basado en filosofías falsas que simplemente denigraron de lo que es Dios. Entonces nótese en cómo el mismo pensamiento del ser humano sí ha cambiado. Esto de que la ciencia les trata de mostrar ciertos aspectos al ser humano hace que el ser humano hasta su pensamiento haya cambiado. En el pasado, años antes de Jesucristo, todos los pueblos creían que había un Dios y se gobernaban por un Dios, fuera el que fuera.
Hoy en día la ciencia los ha hecho cambiar tanto que ya ni siquiera todos esos grandes filósofos de hoy modernos ni siquiera aceptan que haya un Dios. Esa es la primera parte. El pensamiento del ser humano sí ha cambiado en ese respecto. Siga, pastor. Mire, hay algo que también me pareció muy particular y que ha ocurrido dentro de esta misma semana. Pero para enlazar un poquito la idea, les quiero mostrar otro pasaje y ahorita les voy a plantear para darle cambio a mi hermano Exxon lo interesante de esta situación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el verso 23 en adelante, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana o Artemisa, como usted lo quiera mencionar, porque era la misma diosa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio que obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino acá en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que son dioses a los que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa, Diana o Artemisa, sea estimado a nada y comience a ser destruido la majestad de aquello a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. ¿Qué tiene que ver con el tema y qué es lo que me parece particular? Esta semana los Estados Unidos quisieron enviar una nueva misión hacia la Luna, supuestamente después de tantos años, según lo que dice la NASA, después de haber hecho expediciones, querían tener una nueva expedición, una nueva visión completamente diferente y querían hacer algo particular, algo especial. Y eso quería que, o sea, Estados Unidos quería que eso fuera, si mal no estoy, el martes anterior, o sea, hace Lunes. 2 días, No, o el fue lunes, no lunes. recuerdo muy bien. Fue lunes. Exacto. Pero ¿saben qué es lo que más me impacta? Que el nombre de la misión y el nombre del cohete es Artemisa I, así como lo dice acá la escritura, así como hace alusión perfectamente a lo que en algún momento Pablo se opuso y justamente fue y les dio una cátedra y mire lo que estaba ocurriendo. Pues justamente esta misión, vuelvo y lo reitero, se llamaba Artemisa I. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo? Que cuando estaban haciendo ya el conteo regresivo para que saliera esta expedición, algo con lo que ellos no calculaban, algo de lo que ellos no creían que fuera a pasar, uno de los motores empezó a fallar y uno de los ingenieros se dio cuenta de que había un problema en uno de los motores. Ya estaban haciendo el conteo de salida. O sea, veo cómo de alguna manera el Señor los quiere dejar en vergüenza, digamos, de situaciones como esta. Y justamente hablando de lo que es la ciencia. Dicen que probablemente esto lo van a tratar de hacer nuevamente este domingo. Vamos a ver qué dice Dios sobre eso. Hermano Ex. Sí, mire que no es la primera vez que la NASA, hablando de la ciencia se aumentará, que la NASA utiliza ciertos nombres que van en sus cohetes, en su maquinaria aeroespacial, donde abiertamente se ve lo que hablamos en los dos primeros programas. La ciencia, cuando es de maldición, es capaz de embrutecer al más sofisticado. Jairo mencionó tres de ellos recientemente. Hace menos de un poco de que unos 2, 3 años se fue el que consideraban el Einstein de esta época, ¿verdad? Y me acordaba lo que dice allá el pasaje de Abdías, ¿verdad? Abdías capítulo 1, donde dice, si te remontares como águila,
¿verdad? Y aunque estés entre las estrellas Ujú. y pusieras tu nido, De allá ¿qué no dice bajan. el Señor? De ahí te voy a derribar, Ujú. ahí te voy a derribar, te voy a bajar de allá. Y volvió y me acordó de los transbordadores que siempre me ha acordado, y eso que estaba un poco más joven en esas instancias, el transbordador Challenger Ujú. en 1985. Si ustedes entendieran qué significa esa palabra Challenger, ustedes dirían, wow, pues con razón, Dios tiene que a veces cumplir ese pasaje de Abdías. ¿Qué significa Challenger? Desafiante. Imagínense. Y no fue precisamente ese transbordador por ahí en el 85 donde se cumplió el pasaje de Abdías, de arriba los devolvieron. Sí, lamentablemente se perdieron unas vidas y no es porque Dios sea malo, o sea, de una vez vaya anulando esa parte del concepto, porque aquí el malo es el ser humano, aquí el malo es el ser humano, ¿sí o no? Si te remontaras como la águila, ¿verdad? Y aunque estés entre las estrellas y allá arriba quisiera poner su nido, como es lo que quiso hacer Estados Unidos hace 2 días, de poner otra vez nido allá en Ujú. la luna, donde nadie los mandó, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? De ahí yo te voy a derribar. Bueno, menos mal, ni siquiera los dejó despegar. Pero mire, la ciencia se aumenta, pero a la larga Estaban en el conteo. estaban en el conteo, ¿verdad, pastor? Estaban en el Ujú. conteo. Pero cuando la gente viene en 10 9 8 el Señor ya va en uno, Ujú. ya va en uno. Se acabó, me le apagan la chispa a ese transbordador, pero mire que esa es simplemente la forma para él de decirle, hey, yo tengo el poder de simplemente parar esta cuestión sin que ustedes oren, sin que ustedes me pidan. Pero no significa que ahora va a permitir, ahora va la parte permisiva de parte de Dios, simplemente en dejarlos nuevamente tomar vuelo. Fue interesante, lastimosamente nuestra vicepresidenta pues perdió el pasaje porque obviamente sabemos de que estuvo viajando allá a los Estados Unidos de vacaciones. Pero mire qué lindo cuando venimos a la palabra del Señor. Y si es cierto, si es bien cierto que en los últimos 100 años la ciencia definitivamente explotó. Nadie lo puede negar. No olvidemos que en ciertos momentos, y eso lo vimos la semana pasada, que llegan momentos en que Satanás comparte ese pedacito de ese árbol de la ciencia y del conocimiento. Y lo hablamos y sabemos de que no es conciencia de por qué ya no existen esas civilizaciones indígenas de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los chipchas, de los egipcios, donde ahorita solo queda puras ruinas. Y creo que particularmente simplemente esas ruinas las dejó el Señor. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que cuando la soberbia llega a una generación, como dice la palabra, a los soberbios, yo los miro ¿de qué? De lejos, de lejos. No los soporto, pero a los humildes, dice la palabra, que los mira con gracia. ¿Qué podemos rescatar de la cuestión de la tecnología? Sí, hay cosas que podemos rescatar. Creo que se quedó, digamos, por esos temas, pastor, que no nos dio tiempo, que como la tecnología en cuestiones de maldición se infiltró en lo que usted tiene normalmente en el plato de su mesa, en los alimentos, con los alimentos transgénicos. Ahorita ya es casi imposible encontrar un alimento que no venga contaminado con los químicos, con los venenos de Monsanto. Es casi imposible, es casi imposible. Hace 2 años, si se acuerdan de ese gran incendio que ocurrió en las Amazonas, aquí en Sudamérica, eso se quemó unas grandes cantidades de terrenos y la gente siempre lo relacionaba
No, es que eso es natural, eso ve que alguien cogió un cigarrillo y se lo fue. No, mis hermanos, si ustedes entendieran la necesidad de los Illuminatitis, de ese sistema de poder obviamente oscuro que maneja la tierra, porque la misma palabra lo avala, y Satanás engañó a todo el mundo y el Dios de este mundo, ¿verdad? Sabemos de que ahí había mano negra. ¿En pos de qué? De que ellos necesitan tierras para seguir qué, cultivando, seguir envenenando, seguir dañando, utilizando qué, la ciencia, el conocimiento, el árbol del bien y del mal, del conocimiento. ¿Para qué? Para seguir envenenándolo a usted, seguir envenenándome a mí. Y ese será otro tema en algún otro momento, sobre precisamente sobre el tema de los alimentos transgénicos. Lo chévere es, digamos, es para las personas, y este pasaje con que usted arrancó, Pastor Miguel, este pasaje de muchos otros, mire, esa es la razón de por qué usted necesita congregarse en la iglesia. Son pasajes que usted simplemente ni le pega el palo, porque no entiende, no tiene el desarrollo espiritual para profundizar y para que el Señor le regale a usted el discernimiento adecuado para usted poder entender, digamos, ese pasaje. Digamos, yo estoy de acuerdo, sí, sí, porque yo estaba leyendo antes de eso, ese versículo, ese capítulo. Si usted se da un capítulo, un versículo antes de eso, pastor, mire que ahí dice, y ese fue un tema de los que tocamos en los estudios apocalípticos de las trompetas, de los sellos y de todo lo que hemos visto de Apocalipsis. Dice ese versículo 16 y el número de los ejércitos de los que jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Claro, cuando usted entiende el contexto de lo que el apóstol está revelando aquí y lo une con ese versículo 17 y así bien la visión, unos caballos. Pues claro, una persona normal piensa que realmente es un burro ahí con un jinete, con una bazuca ahí a punta de... Hermanos, por favor, usted nunca va a poder ganar una guerra mundial, usted nunca va a poder exterminar naciones, personas subidos en un caballo y en un jinete, con un jinete y con una tuba de fuego. Eso no puede pasar. Es claro y comparto esa posición de que aquí lo que está revelando Juan, sin conocer mucho de la tecnología de esta época, está describiendo un tanque de guerra con un soldado, con el jinete que desde de la boca soltó que fuego. Pues obviamente la bala, el misil que suelta un aparato de esos y que obviamente eso sí tiene poder de matar una gran cantidad de personas. Si no, vayan, miren en Ucrania cuántas personas no han muerto a causa de lo que han utilizado ellos como instrumento principal para la invasión. Tanques de guerra, caballos con jinetes. Entonces, mire que sí es parte de la profecía de la ciencia, se aumentó, porque solamente Dios sabe qué otro tipo de armamento tendrán, digamos, ellos disponibles. Jairo incluso la semana pasada comentó y dejó ahí por encimita. Tenemos que tocar el tema de CERN, de ese gran dromo, obviamente, que solamente por la misericordia de Dios, solamente por la misericordia de Dios, no ha permitido que lo que hay allá, en ese sector entre, si no estoy mal, es Francia Suiza. y Suiza, ¿verdad? Donde se manejan unas grandes cantidades de energía, hermano, de portales, como dice el nombre del de la vacuna, Bill Gates. Si usted lo trae a español, Gates es un portal. Ujú. Ese tipo es un portal. ¿Pero un portal de qué? ¿De bendición? Para nada, pastor, con pastor, amada iglesia. Seguramente vamos a tocar más sobre ese tema, digamos, de la ciencia negativa a través del HARP, de CERN, pero avancemos un poquito más, pastor, ya que tenemos la actitud, tenemos el tiempo y queremos de que ustedes realmente salgan edificados en esta noche. Pastor. Así es, y antes de que el copastor de pronto nos mencione un poquito sobre lo que es este portal que
que se ha construido por allá en Europa. Solamente quiero mencionarles el domingo pasado en el mensaje que tuve la oportunidad de compartir. Ese día recuerdo que cerré ese día, ese mensaje justamente con un pasaje por allá en Levítico y que inclusive lo utilicé, dije, porque hacía alusión, digamos, a otro pasaje que estaba en Hechos, donde se me daba una orden que estaba dando Pablo en ese momento y que los gentiles deberían cumplir. Ese pasaje que está en Levítico, no lo voy a mencionar ahorita porque ese es largo, pero sí voy a extraer un par de cositas. Ahí, por ejemplo, hablaba de los pecados sexuales, ¿cierto? Hablaba de que, por ejemplo, cosas como combinaciones de animales de una raza a otra no deberían hacerse, que porque eso es pecado, o sea, es algo que el Señor no aprueba. Uno de los aspectos que mencionaba también, inclusive en las cuestiones de agronomía, de la agricultura, decía que no deberían hacerse, digamos, cultivos de alguna manera y justamente como crear ese tipo de aliaciones o combinaciones con otras plantas, porque eso no era bueno. Y así como eso, de pronto, varios aspectos. ¿Por qué lo traigo a colación en este instante? Porque es que justamente el ser humano le encanta jugar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, si vamos al tema de lo de los pecados sexuales, es que hoy en día algo de lo que nos han dicho a través de la ciencia es que así un hombre o una mujer nazca con sus aparatos reproductores de hombre o de mujer, eh, simplemente que no, que eso es demostrable a través de la ciencia y todo eso, de que es que en ocasiones la creación o la naturaleza, como lo llaman ellos, falla. Y entonces un hombre nace en el cuerpo de una mujer, o sea, es equivocado, o viceversa. Entonces, apegados a eso, hoy en día, digamos, hay aspectos que, por ejemplo, han hecho carrera en ese sentido. Y a mí no me extrañaría, de hecho, hoy en día ya se hacen cirugías, por ejemplo, para cambiar el sexo. Por ejemplo, para un hombre, colocar aparatos eh, parecidos a los de una mujer en sus partes íntimas, o viceversa. O hay hormonas justamente que han creado los científicos para que una mujer que quiera sentirse hombre, simplemente su masa muscular aumente y empiece a salir de vello en la cara. Entonces, mire cómo aspectos como eso, justamente la ciencia ha permitido o ha sido en ese sentido de maldición para la misma raza humana. Pero aparte de eso, si hablamos en el caso de los animales, también hoy en día, justamente muchas de las enfermedades que hoy en día estamos viendo, como por ejemplo esta tan de moda ahorita, la viruela del mono o del simio, justamente toma su nombre es porque hay, justamente, experimentaron, hicieron cosas con los animales. Y obviamente eso se coló en el ser humano, en el hombre, y mire ya en dónde vamos. Entonces, mire cómo justamente lo que Dios desaprobó desde un comienzo, la ciencia se ha encargado en algún momento de justamente desafiar al Señor en ese sentido y causar lo que hoy estamos viendo y que obviamente no es para nada alentador cuando uno hace un análisis de lo que uno ve en las diferentes partes del planeta. Copastor. Lo que menciona nuestro hermano Exxon acerca del gran colisionador de hadrones, yo no recuerdo si eso lo hablamos fuera de micrófono o dentro de algún programa. Nosotros los mencionamos y mencionamos los peligros que trae ese aparato aquí en el mundo. Esa vez, cuando lo encendieron, yo no recuerdo el año exacto en que lo hicieron. Yo me acuerdo que todos nosotros nos fuimos a dormir, nos echamos en la cobija y dormimos tranquilos y plácidamente. Nadie, mucha gente ni siquiera se dio cuenta de que esa vaina la iban a encender. Sin embargo, los grandes científicos a nivel del mundo estaban que se mordían las uñas, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sí entienden de qué se trata esa situación. Como lo menciona nuestro hermano Exxon, es una gran cantidad de energía la cual está rondando alrededor.
Si esa vaina por algún momento les llegara a fallar, es decir, tiene que ser el 100% de exactitud. Y ustedes saben que eso muchas veces no se da. Hay un 0,01% que puede fallar. Pero si eso llegase a fallar, podrían pasar muchas situaciones. Una, nosotros no sabríamos este mundo dónde quedaría, porque la explosión sería tal que nos mandaría igual que un Big Bang, donde no quedara lugar. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es la que nosotros tenemos más cercana a la Biblia y que creo que la tocamos, es que ese colisionador lo que está haciendo es abrir puertas de un inframundo distintas. Eso es lo que está abriendo, y lo hablamos allí respecto a lo del Apocalipsis, cuando dice que se va a abrir una puerta y millones, yo creo que lo mencionamos, dice tríadas de millones, miriadas, creo que es que dice que miriadas, yo les dije alguna vez, eso es un número que es infinito prácticamente. Dice, de espíritus malignos descendieron desde esa parte y vinieron y ocuparon el mundo. Esas puertas, ¿dónde se van a abrir? ¿Cuándo se van a abrir? Pues ahí tienen. Ese colisionador es eso. Es una puerta de apertura a un inframundo. Entonces uno no sabe, en cualquier momento eso va a fallar y no sabremos ni de dónde van a traer ciertas especies. Entonces eso del colisionador, si ustedes buscan por allí en el internet la partícula de Dios, ustedes van a saber de qué se trata esa vaina y que eso no es un juego de niños. Lo que menciona el pastor acerca de lo de Artemis. Hubo tanto revuelo a nivel del mundo. Mire que hasta en Colombia, que no dan noticias nunca de la NASA ni de nada, hasta lo nombraron de que no salió en la nave. ¿Por qué? Porque es que Artemis es demasiado importante para el mundo moderno hoy. Artemis, ustedes recuerdan que Estados Unidos ha mandado una serie de viajes fuera de nuestro planeta. Los primeros fueron los Apolos, que eso llegó como hasta el año 72 o algo así, 74, llegaron los Apolos. Después vino la época de los transbordadores. Ahí está el Challenger que mencionó el hermano Exxon, pero también estuvo Discovery, estuvo el Columbia. Todos esos fueron transbordadores. Fue la era que vino después, que según Estados Unidos eso fue un fracaso, por eso les tocó sacarlo. Ahora viene la era de los Artemis. Va a venir para el 25 tienen proyectado otro y creo que para el 28 otro. Artemis, según dicen, es la nave más poderosa creada por el ser humano hasta hoy en día. Mide, me parece que 92 pisos de alto, y la potencia de motores y de sofisticación que tiene es terrible. Si ustedes entran y miran, es realmente es la torre de Babel moderna, para decirlo en esa forma. Es lo más impresionante y avanzado que tiene el ser humano. ¿Por qué es tan importante para el mundo científico? Porque ellos no quieren conquistar la luna. O sea, ellos van a ir a la luna, sí, ese es el proyecto. Pero la misión que ellos quieren es conquistar Marte. Lo único que están haciendo ahorita es buscar una forma de llegar a la luna y plantar una estación espacial allá. ¿Para qué? Para saltar de ahí a Marte. Por eso es tan importante para ellos el poder conquistar esta misión de Artemis. Y importante para el ser humano. Eso trae muchas cositas. Aparte de la ciencia, no quiero alargarme en esto porque hay muchas cosas que tocar. Por ejemplo, ustedes creo que han escuchado que allá en Marte hay un aparato que está caminando, se llama, ¿cómo es que se llama? El robot de allá, el que está caminando, Curiosity, que está allá dando vueltas por Marte y mandando fotografías. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Hace no mucho tiempo mandaron también un módulo que se llama, un telescopio, que se llama James Webb. Eso también es noticia mundial, y ese aparato anda volando por allá porque supuestamente él va a tomar fotografías de los principios del universo. Convengamos que cuando una estrella o cuando llega la luz de una explosión a la Tierra, eso ya pasó hace millones de años. O sea, es posible que esa estrella ni siquiera exista, ni esos mundos, porque eso ya pasó millones de años. Lo que pasa es que la luz apenas nos llegó acá. ¿Qué es lo que buscan con este aparato, con el James Webb? Pues justamente lo que buscan es tratar de fotografiar allá cuando estalló primeramente, para saber cuál es el origen del universo. En esto estoy mostrándoles justamente es eso. ¿Hasta dónde está llegando el ser humano? Nos estamos sintiendo peor que Babel. Poder alcanzar, digamos, lo que es la dimensión de Dios, descubrirle cómo fue el mundo que Él organizó, cómo fue que lo creó, y a partir de eso crearnos un nuevo mundo.
nacer desde eso, porque lo que está haciendo el ser humano de querer conquistar a Marte con esto de Artemis y con esta serie de aparatos que están mandando, lo que están tratando es decirle a Dios, ¿sabe qué? No me importa lo que usted hizo aquí en la Tierra, nosotros vamos a conquistar nuestro mundo y a creer nuestra humanidad en cualquier otro planeta. Eso es lo que está haciendo el hombre, desafiando, como dice el hermano Exxon con Challenger, está desafiando a Dios. Nosotros somos capaces de valernos por sí mismos. Y eso hace justamente que la ciencia, esta que está avanzada, ¿qué nos hace? Separarnos de Dios. Porque toda esta mayoría de científicos, de creadores de esto, lo único que hacen es negar el poder de Dios. Ese es el principio de ellos en todo esto. Ya más adelantico les hablaré de otros personajes como Charles Darwin. Ustedes creo que han escuchado del origen de las especies, de la clonación, del ADN, porque eso también es muy importante dentro del mundo moderno. Siga, pastor. Sí, a mí, por eso lo mencioné hace un rato, porque a mí sí me pareció muy, muy llamativo el hecho de que con esta tecnología y lo que ellos se sentían súper seguros, hablo de la parte de la NASA y el gobierno de Estados Unidos en cuanto a esta misión, como a la hora de salir, y eso que la verdad, el Señor tuvo misericordia y les evitó una tragedia, ¿no? O sea, 10 segundos después, y estaríamos hablando de un segundo Challenger, ¿no? Eh, pero sí, muy, muy, muy particular. Yo desde que escuché el nombre de la misión, yo sentí algo que espiritualmente ahí eh, es como algo que se está creando, digamos, en contra, digamos, de lo que son los principios de Dios, más allá del mismo hecho de lo que significa el querer ir hacia otros lugares distintos a la tierra, ¿no? Más allá de eso, a mí me parece que de todas formas el solo nombre y todo lo que significa en cuestiones espirituales, esto sí tiene mucho efecto, digamos, en cuestiones del espíritu. Lo otro que también, obviamente, pienso con respecto a este máquina de la cual ustedes están hablando y que está en Europa, me acuerdo que el nombre que le dieron fue la partícula de Dios, ¿no? Uh-huh. Justamente eso fue lo que en algún momento quisieron y que querían justamente saber de la partícula de Dios a través Es del que, movimiento de esa materia y demás, pastor, justamente perdón. cómo podía haber sido el inicio de las cosas, ¿no? Es que la llaman la partícula de Dios justamente es por eso. Porque cuando miramos el universo, la pregunta es, ¿y de dónde sacó Dios el mundo? Entonces se dice, de la nada. Porque Dios creó todo de la nada. ¿Qué fue lo que, o qué es lo que ellos están intentando hacer con SEM? Crear una cuestión de energía, solamente energía, donde hay vacío. Es decir, nada. No hay nada. Y eso lo chocan de tal forma, esa tal energía a grandes velocidades, que de esa nada sacaron un que como un neutrón o una partícula pequeñita. Entonces dijeron, vea que de la nada sí podemos sacar algo. Por eso la llamaron la partícula de Dios, porque de la nada sacaron una molécula. Eso es lo que hace el Señor. De una vez le doy el paso al hermano Exxon para que sigamos en este estudio. De la nada. Miren lo absurdo que suena eso hasta si nosotros ser científicos. ¿Qué puede salir de la nada? Pero ellos dicen que sacaron una partícula, una molécula, y esa molécula por eso hoy la llaman la partícula de Dios, porque dicen, de ahí surgió todo. Es increíble, hermano, vuelvo le digo, y eso me acuerda el pasaje aquí de Romanos, ese pasaje donde el Señor dice, o a través de la boca de Pablo, no sé, lo tengo aquí a mano, eh, Hechos capítulo 1, nuestra versículo, Hechos, capítulo 1, o es Romanos, perdón, no, es Romanos, donde el Señor dice, y es el pasaje donde habla precisamente de los inicios de la homosexualidad, de dónde viene la homosexualidad.
y no lo voy a dejar sin que lo leamos, donde dice claramente, mire, además, versículo 28 de Romanos 1, además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, mire la palabra Ujú, del estudio de los últimos tres programas, y la ciencia aumentará, y el conocimiento, esas palabras van unidas, ujú, y dice, como no tuvieron, no valió la pena tener o tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mentalista. Vaya, mátense científicos, vuélvanse más necios de lo que ya son. La vez pasada también mencioné que la ciencia o el avance de la ciencia ha hecho más pecador al hombre de lo que ya era. O sea, le echó más gasolina. Eso lo ha hecho la ciencia con esta cuestión del CERN, con esta cuestión de los portales. ¿Por qué cree que hay en Apocalipsis 9 que leyó Miguel al principio? ¿Por qué cree que dice la palabra que cayó una estrella y del abismo, ¡pum!, salieron un montón de qué? ujú. Créeme que no fueran chispitas mariposas, no fueron juegos pirotécnicos. Se abrieron portales, hermano. Ujú. El ser humano abrió portales para que los demonios interactuaran con el ser humano. Claro, y en retribución, ¿usted qué cree que van a hacer los demonios? No, 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 aquí nos quedamos, aquí estamos tranquilos. Obviamente ellos van a tomar ese papayazo. Si tomaron el papayazo cuando Jesús expulsó al endemoniado y les dieron el papayazo de meterse en los marranos, ¿usted cree que los demonios no van a aprovechar la oportunidad en los tiempos de la gran tribulación de salir? Y como dice la palabra, oiga, y por 5 meses es que la gente no quiere matarse y no puede. Del desespero de tanto demonio que va a estar aquí afuera, hermano. Y la gente ni siquiera va a poder encontrar paz en la muerte porque ni siquiera hasta el diablo se va a volver buena gente en ese tiempo porque les va a regalar 5 meses de ¿qué? De no muerte. Eso es espeluznante, eso es espeluznante. ¿Cómo es posible que el hombre quiera cortarle un pedacito de allá de piel al Espíritu de Dios para ponerlo en una olla, para ponerlo en un microondas, para probar si existe Dios o no, hermano? Pero vea, eso es lo que vende y simplemente el hecho de que una persona aparezca con un delantal blanco, como un carnicero, porque un carnicero también aparece con un delantal blanco, pero como la percepción del hombre es que lo ve con un atuendo que le represente un título, un posgrado, y lo confundimos. Para la gente, las personas que utilizan la ciencia que se aumentó para embellecer, entre comillas, sus cuerpos, para encontrar mujeres con los labios como unos melones, hermano, como unas patillas, una vaina que ni siquiera ya se les ven los dientes, eso es ahí como un chupete, hermano. ¿Cómo vemos? Hoy vi un muchacho aquí con unos cuernos. ¿Quién sabe qué fue lo que se metió aquí, hermano? Eso parecía el mismo diablo, hermano. Una señora que me sigue en las redes sociales y que se le predicó aquí afuera y la traje aquí incluso al apartamento. Se tomó una foto con un man con unos ojos totalmente negros y le preguntaron, ¿y esos lentes de contacto? No, no son lentes de contacto, son sus ojos. La tecnología y la ciencia embruteció más el hombre, lo dañó. Y por eso es que desaparecieron esas civilizaciones como las que conocimos, las que vemos en las películas, porque es que llega tanto el grado de pecado y de maldad que a Dios lo único que le queda por hacer es, ¿sabe qué? Vamos a eliminar esta vaina. Esto ya ni siquiera, ¿qué es rescatable aquí? ¿Qué se rescata? Nada. Pero lastimosamente el ser humano vuelve. El problema, mire, no es la época. El problema es el corazón. El corazón del ser humano sigue siendo igual desde el momento del huerto, desde el momento del diluvio, desde el momento de Sodoma y Gomorra, desde el momento de los tiempos de Jesús, desde este mismo momento, el corazón del humano siempre ha sido con tendencia a pervertir, hermano. Dios sabe, vuelvo a digo, si ustedes tuvieran el conocimiento y la razón social para entender el problema,
Por eso es que Cristo tiene que venir y posiblemente ahorita para el próximo mes que cae una fiesta, la fiesta de las trompetas. No decimos fechas, pero puede que venga el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque si no viene el Señor y recoge su pueblo, hermano, eso aquí, un Putin que espiche un botón, un Maduro que espiche otro botón, una Nancy Pelosi, un Joe Biden, un Donald Trump, con un par de pelagatos que se les dé por espichar ese botón del cual ellos tienen control, hermano, no queda nada de nada. Menos mal el Señor tiene todavía control de las cosas y porque tiene que permitir de que ciertos aspectos de la profecía tengan que cumplirse para el final. Pastor, no sé qué más se puede abundar en cuestiones de tecnología. Realmente lo único que sabemos es de que cuando hablamos de ese pasaje de Daniel capítulo 12, sabemos de que va a haber otro tipo de tecnología, porque es que esta palabra profética está escrito, acuérdese, a Daniel no se le da a escribir a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Entonces imagínense las tecnologías que van a surgir en tiempos de la gran tribulación, ¿sí o no? Que usted y yo ahorita ni siquiera tenemos a mano, pastor, de verdad. Y personalmente no me interesa conocer cuál va a ser el alcance y el poder político y tecnológico del anticristo que va a controlar, vuelvo le digo, ya lo tiene allá afuera, ya lo tiene ahí en Francia y Jairo lo mencionó en Suecia, ahí con CERN, lo tiene en el mar, vayan miren los mares donde ya tienen varias plataformas de HARP, donde ellos ya controlan las nubes, ellos pueden controlar cuando quieren mandar un huracán, ellos pueden controlar cuando quieren elaborar un terremoto. El hombre y su pervertida ciencia ya tiene tanto poder que por eso es que el Señor dice, no, ya, suficiente, súbase iglesia, súbase al arca. ¿Por qué? Porque necesito volver a hacer una limpieza social global para poder entrar obviamente a un milenio donde un rey de reyes y señor de señores tendrá el poder absoluto, no para manipularnos, no para dañarnos, sino para realmente tomar control por primera vez después del jardín del Edén, por primera vez de realmente tener un mundo ecológico, como lo quiera usted llamar, sin ningún tipo de manipulación de tecnología, no, todo con cuestiones de bendición. Pastor. Bueno, además, digamos que la semana pasada yo les decía que yo tengo la percepción de que en la medida de que el ser humano sea autosuficiente en todos los sentidos, obviamente va a estar más lejos del corazón de Dios. Es decir, en la medida de que yo pueda ser suficiente para mis necesidades, llámese la que se llame, piense en la que usted piense, salud, economía, familia, lo que sea, lo que sea. En la medida de que usted sea suficiente, obviamente se va a olvidar de lo que es el Señor. Dos cositas y les vuelvo a dar cambio a ustedes porque ya el tiempo nos ha avanzado y realmente nos queda poco tiempo. Pero solamente quiero mencionar dos cositas. La primera, ¿sabían ustedes que en China hace una semana, para volver a hablar de este grupo, de este país, de esta nación, había una sequía enorme, ¿no? E hicieron llover artificialmente hace una semana. Eh, Lograron hacer lluvia artificial para que se regaran los campos y demás. Eso por un lado. Número dos, también de todos modos quiero mencionar el hecho de que, digamos, lo que nosotros estamos viviendo cotidianamente, inclusive en países tan escasos en cuestiones tecnológicas, si lo podemos llamar así, como el mismo caso de Colombia, pero que también nos damos cuenta de cómo, digamos, de alguna manera la tecnología, por ejemplo, las antenas estas 5G, ¿cierto? Que se están instalando en diferentes lados, como ya hoy en día los teléfonos y todo, hoy de alguna manera también se están volviendo obsoletos los que normalmente uno
uno utiliza. Entiendo que en un corto, mediano plazo, muy seguramente usted va a tener que cambiar su teléfono porque no va a ser compatible con lo que es la red 5G, que ya está muy avanzada también en países como Colombia. Y también, aun cuando no tiene que ver directamente con cuestiones de la ciencia, pero sí hablando de lo que dice el hermano Exxon, de que el Señor puede estar muy temprano a su venida. Incluso, no me quiero apartar con la situación que esta semana también ha sucedido en Roma, ¿no? Donde se habla de la renuncia probablemente inminente del Papa que está hasta el día de hoy gobernando, el Papa argentino. Se habla de que a cualquier momento eso se va a dar, eh, y no sabemos cómo irán a manejar esa situación, pero todo esto tiene que ver con la parte profética. Copastor, voy con usted. Mire lo que le mencioné anteriormente al hermano Exxon. Le dije, nuestra torre de Babel moderna. Y eso que está diciendo usted, hermano Exxon, es justamente eso, es ratificar que estamos haciendo la nueva torre de Babel. ¿Qué buscaban en la torre de Babel los seres humanos en esa época? Decimos, no, si hacemos esta torre vamos a llegar a la altura de Dios. Es decir, ya no vamos a necesitar de Dios. Y se pusieron a hacer esa situación. Hoy el ser humano está haciendo eso. Estamos tratando de llegar a la altura de Dios. Como ustedes dicen, podemos crear lluvia, podemos crear tsunamis, podemos crear terremotos, podemos construir ciudades. Esta misión que va a ir a la luna, ¿sabe qué es lo que están buscando también? En varios de esos robots, porque eso van como, me parece que 10 o 12 robots internos. Uno de esos lleva la misión, es de poder tener agua en la luna. Se dice que allá hay un elemento con el cual ellos pueden sacar agua y hacer agua en la luna. Es decir, vamos a crear agua también en otros planetas. Como les digo, la Tierra no la vamos a necesitar. Nos iremos para otros planetas, volaremos, estamos haciendo todas estas cosas. Y ya les hablo ahora de la clonación, que es el otro punto que les quería mostrar. Es decir, estamos jugando a ser dioses también. Estamos haciendo nuestra torre de Babel. Llegando a esa altura estamos pensando que un día que no vamos a necesitar de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, y mire lo que les pasó en esa época. El Señor llegó y Trump los zumbó y hasta luego, se acabó esa vaina. Eso es un problema cuando el ser humano se ha querido poner a la altura de Dios, es decir, coger las cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y en esto de la clonación tiene mucho que ver también esa situación. Crear nuevos seres. Esto surgió por allá en los años 1800, 1850 por ahí. Vuelvo nuevamente a la nueva filosofía moderna, a la de Federico Engels, a la de Carlos Marx y todos estos personajes. Hubo un señor que se llamó Charles Darwin y se le dio por sacar una idea y lanzar. Yo creo que muchos de nosotros leímos ese libro. De pronto a ustedes, porque eso era obligatorio en las escuelas, se lo hacían leer uno. El origen de las especies se llamaba esa vaina, donde salía. Y había uno de Federico Engels, si no me falla la memoria, que era del mono al hombre. Y eso nos mostraban entonces que era el nacimiento de donde nosotros veníamos, era a través de un desarrollo de unos años y que el ser humano había nacido por allá desde un chimpancé o lo que haya sido. Eso fue la teoría que se lanzó en esa época y eso revolucionó el mundo entero. Hoy en día hay muchos ilusos que todavía siguen pensando y viviendo en esa filosofía. No se han dado cuenta que la misma ciencia eso ya lo desvirtuó completamente, que eso está mandado a recoger, que eso no sirve. En el año 1952, si no estoy mal, o 54 por ahí, un personaje descubrió algo que nunca jamás nadie se imaginó que podía existir. Algo que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, que esta es la identidad que marcan los seres humanos. Algo completamente distinto que nos difiere de lo que son los animales y demás. Eso lo descubrió ese señor y se descubrió que entonces por una serie de cromosomas X o Y que los mencionaron en aquel tiempo y que hoy en día existen, se notó que a raíz de eso era que entonces el ser humano venía. Desde entonces han existido miles de prácticas para tratar de multiplicar, de replicar, de modificar esa vaina y no lo han podido hacer. Es más, han demostrado que juntar una estructura como de un animal y ponérsela a un gen de un ser humano, eso no funciona.
porque los ADN son completamente distintos. Entonces, esa teoría de que vienen del chimpancé o que una gallina se volvió un gato una vez, eso jamás podrá pasar porque el gen del ser humano es completamente distinto al gen de los animales. Eso jamás, ni por evolución que exista, nunca se puede lograr. Entonces eso lo tiene destruido la misma ciencia, que eso no se va a dar. Y ustedes me dirán, ¿y entonces qué pasó con la clonación? La clonación de los animales se puede dar, porque es totalmente distinta la genética de los animales a los seres humanos. Por eso ni siquiera nos podemos juntar con ellos. Los animales los pueden multiplicar y replicar y son copias. Mire, si usted busca la definición, ¿qué es clonación? Allí en Wikipedia, ¿qué es clonación? Ustedes van a encontrar que es una réplica de un gen, padre o madre o como lo quieran llamar. Noten bien, es una réplica. No es ni siquiera es el origen de algo, están replicando algo. Y eso es lo que hacen con los animales. Con el ser humano, esto lo intentaron hacer varias veces y no es posible lograrlo por una simple razón. Porque el ser humano no solamente tiene un ADN, el ser humano tiene una serie de ácidos, de proteínas, de grasas, las cuales la ciencia no las ha podido reproducir. Mire que en la Tierra habemos hoy en día como 8.000 millones de personas y no somos iguales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada uno tiene algo en particular y eso en la ciencia no lo ha podido reproducir ni jamás podrá reproducirlo. Ellos mismos, yo por aquí tengo el estudio, lo que pasa es que el tiempo ya no me da para leerlo, pero tengo el estudio, yo prometo que cuando me toque la conversita esta que tenemos los jueves, cuando me toque les voy a hablar de esto de la genética y de esta cuestión, les explicaré un poco más a fondo. Lo cierto del caso es que eso el ser humano no lo puede replicar. Ahora, hay una situación, supongamos que por alguna causa lo replicaran. Bien dice que es una copia, es una réplica. Yo no sé si el hermano Exxon alguna vez usó lo que se llamaba papel carbón. ¿Se conoció el papel carbón? Y lo usó, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el papel carbón? Cuando usted escribía, ¿cómo salía la copia? Idéntica. Sí, idéntica. Yo le podría decir que no salía tan igual al original. Perdía calidad. Eso habían letras que se veían borrositas. Habían otras que no cogían. Eso es lo que pasa con la genética humana. Suponiendo que el ser humano pudiera replicar una copia, la copia saldría deficiente. No saldría exacta. Y supongamos que a esa copia le hacen otra copia. ¿Cómo saldría esa otra copia? Peor. Es decir, día por día, cosa hacia abajo, saldría peor, 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 hasta que llegara a nada. Eso es lo que pasa con la réplica del ser humano. Han dicho, si algún día los científicos lograran replicar al ser humano, jamás replicarían un ser superior. Siempre replicarían seres humanos inferiores, 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 porque siempre se perdería la cosa original. Es decir, el ser humano llegaría a ser nada, completamente, una basura destruida a punta de réplicas. Yo no sé, pastor, si usted me deja leer una partecita que tengo acá. Es que no me quiero quedar con esto, de todos modos. No me quiero quedar porque lo quiero hablar. Hay una página en internet que se llama Outrider. Esa página es un simulador donde usted entra allí y hace algunas pruebas de lo que podría pasar en el mundo si pasase algo. Esto lo hice y lo tengo en cuenta es porque hoy en Ucrania, miren, es que se nos quedaron varios temas por ahí, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, hay una estación allí de nuclear, una planta nuclear que está en peligro, incluso se menciona que podría estallar en cualquier momento. Creo que está en Zaporilla o algo así, es una planta nuclear. ¿Qué podría pasar? ¿Qué situación se daría si una situación de esas llegara a estallar? Ustedes no se imaginan, pero algunas mencionaron que si esa planta estallara, inmediatamente Europa quedaría borrada del mapa. Solamente Europa, en el primer golpe. Eso es fatal lo que está pasando. Miren, este Outrider ya les digo, es una cuenta donde uno entra y es como un simulador que le muestra a uno qué podría pasar. Mire, yo entré por allí y estallamos una bomba
SAR, que fue la bomba que lanzó Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Es una bomba que tiene 50.000 kilotones. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. No sabemos hoy en día en qué vaya, pero eso fue lo que pasó. Si una bomba de esas estallara hoy, aquí, en este lugar, de los 10 millones de habitantes que hay en Bogotá, 6 millones morirían del solo golpe. 6 millones. 1.5 quedarían heridos. Y por lo menos de ese poquito, de esos 3 millones que quedarían vivos, el 90% moriría a los siguientes meses en medio de dolores por envenenamiento de esa cuestión. Porque es que lo que produce la radiación, porque mucha gente cree que la radiación es ya, o sea, pasó y no, eso quema. La radiación destruye, entonces la gente empieza a dañarse es por dentro, eso le destruye los glóbulos, la gente empieza a botar por la boca todo lo que tenga interno, eso es dolores, esa es la radiación, y así moriría, dice después, más o menos el 90%. Eso en el caso de que estallara una sola bomba de esas. Mire lo que pasaría en el mundo. ¿Qué tal se diera una cosa de esas? Terrible, ¿no? Bien, voy a ir rápidamente con el hermano Exxon, ya para ir cerrando este programa. Hermano Exxon. ¿Con qué concluyó, Pastor Copastor? Mire, en resumen, la ciencia en sí no es mala, o sea, por favor no la satanicen, no es, de hecho ustedes han sido bendecidos precisamente porque la ciencia la estamos utilizando y la tecnología para llevar la palabra del Señor, tiene su utilidad, pero cuando la ciencia esclaviza las vidas espirituales, ahí es donde me meto en el término espiritual, entonces es un peligro, de las cuales lastimosamente las iglesias están cada vez dependiendo más de cuestiones incluso de la tecnología y a veces no la disciernen que es la correcta, pastor. Y con esto quiero terminar, me explico. Mire, hermano, yo entiendo que nosotros no podemos andar con este precioso folleto para todo lado. Usted no va a ir a una cancha de fútbol si está jugando un domingo con sus amigos allá con la Biblia ahí tratando de tapar un penalti. Eso se entiende. Igualmente laboralmente, pues si trabajamos en una oficina, en algún lugar, pues obviamente no podemos andar con la Biblia para todo lado en el aspecto natural. Pero mire cómo la ciencia y la tecnología y la ciencia se avanzó a tal grado, pastor con pastor, que llegó a la iglesia, la tocó, se infiltró y lentamente, hermanitos que usted veía con constancia y frecuencia cargar, y esto de pronto lleno de cinta, llena de rayones, como dice aquel día Jairo, de notas, de sticky notes, de colores, de todo lo que usted nos encuentra a veces. Y ahora sabe cómo llega la gente a la iglesia. A la iglesia, pastor, por eso le digo, no digo al trabajo. A la iglesia, ¿sabe cómo llegan? Así. Y el pastor dice, abran su palabra en Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas 21 y 25. Y habrán señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la angustia, y en la tierra angustia a causa del Babilonia. Mire cómo la ciencia no y la tecnología mal usada llega hasta el concepto de querer venderle a la iglesia que esto reemplaza esto, pastor. Yo les pregunto, y eso es lo último que el Señor me colocó en este estudio, pastor, con pastor de iglesia. Esto es un llamado de alerta. Porque, hermano, usted allá afuera, un inconverso, la única forma de identificar a un cristiano o un creyente es, primero, con su testimonio. Segundo, con este libro, con este folleto. Es imposible que una persona inconversa allá afuera a usted le vea este pedazo de tecnología
y diga, ah, ese man es cristiano. Eso no va a ocurrir. Pero como ahora la tendencia es de que ya no necesito llevar mi Biblia física, empezando a la iglesia, porque tengo este aparatico, yo les pregunto, ¿realmente la ciencia ha sido en todo momento de bendición para la misma iglesia, pastor, copastor? Ujú. A veces no. Pregunto, ¿qué les da vergüenza? ¿Les da vergüenza de que los amigos, los vecinos se den de cuenta de que usted es un cristiano, que usted va a una iglesia? Porque ahora se ahorran el papel, el trámite de llevar el folleto, simplemente porque es más fácil llevarlo aquí. Y hay momentos que los utilizamos, pastor copastor. Eso es cierto, hay momentos para buscar un versículo, tan, pero ya cuando se vuelve una tendencia que usted a un hermano por semanas, meses, ya no lo ve con la Biblia, hay un problema. ¿Y se debe a qué? A que la ciencia se aumentó, pero también se aumentó en forma negativa para la iglesia. Esa es la última reflexión que dejo para ustedes, ¿verdad? Porque, hey, no podemos dejarnos intoxicar, hermanos, de verdad que no. No podemos permitir de que la ciencia, aunque se aumentó, que entonces también se aumente la apostasía a causa de la mala ciencia en la iglesia. Pastor Miguel, copastor Jairo, amados hermanos, gracias por la oportunidad. Ha sido un privilegio nuevamente estar y acompañarlos. Seguramente nos veremos. Ojo, hoy es 31. Desde mañana arranca el año Shemitah, septiembre. ¿Qué va a ocurrir en septiembre? Empezando por Estados Unidos y posteriormente, Dios mío, Dios nos guarde, estaremos muy pendientes. Pero si el Señor no ha venido, pastor, intentaremos conectarnos nuevamente en 8 días. Muchas gracias, pastor. Amén, hermano Exxon. Igualmente para el copastor. Feliz noche, bendiciones a los dos y gracias por sus aportes. El hermano Exxon se me adelantó con lo que yo también quería decir para cerrar el tema de las iglesias. Porque es que la iglesia no ha estado desligada de la tecnología. Y es más, hoy en día hay un poder de manipulación enorme. Inclusive, en el caso, por ejemplo, de los ambientes. Coloquemos ambientes de juego de luces. Coloquemos una luz tenue para la adoración. Coloquemos tal cosa para cierta situación. Coloquemos humo para la alabanza. Coloquemos ciertas cosas. Es decir, todo esto ha venido entrando dentro de la iglesia. Y uno podría pensar que no hay nada de malo en eso. Pero, cuando el que se mueve no es el Espíritu Santo, sino son cuestiones que son completamente diferentes, ahí hay un problema enorme. Porque la gente entra en confusión y puede pensar que lo que está sintiendo es simplemente que el Señor se está moviendo y puede ser que sea es una emoción que esté siendo generada por las cosas que se están dando dentro de las iglesias. La iglesia como tal, hoy en día también ha entrado en esto. Y si no, que lo diga un pastor que hay por allá en Guatemala, que se aduce que es uno de los más ricos del mundo y que tiene en su templo y en cuanto a su tecnología dentro de este lugar, y que inclusive tiene enterrada una iglesia y debajo de la iglesia tiene enterrada una Biblia. Ese hombre tiene de las cosas más avanzadas en cuestiones de televisión y radio, por encima de muchas, inclusive televisoras del mundo. Entonces, sí hay cosas que dentro de la iglesia también han venido entrando y obviamente han venido distorsionando lo que es el verdadero contenido y esencia de la palabra. Bien, me despido en esta noche dándole gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Faro. Como lo dice el hermano Exxon, si Dios lo permite, vamos a entrar en un estudio que es supremamente importante. La semana pasada, el día sábado, en el estudio del sábado, tuve la oportunidad de hablar desde la primera festividad, que es la fiesta de las trompetas, pero hay dos que quiero que las miremos con detenimiento, y es Yom Kippur y Sukkot. Así de que entraremos a detallarlas de una forma profunda
mirando varios de los aspectos que nos avecinan y que tienen que ver con la cita que Dios nos coloca a cada uno de los creyentes. De mi parte, en esta noche les deseo una feliz descanso, una feliz noche, y nos reencontraremos en una próxima ocasión si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos.